Buenas tardes. Hola Pablo, se te escucha y se te ve bárbaro. ¿Cómo estás? Juan Manuel habla. ¿Cómo andás, Juan Manuel? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Me alegro mucho entonces. Bueno, Bueno, te gracias. dejo un abrazo. No, por Muchas favor. gracias. Abrazo. Chau, chau. Chao. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Buenas tardes, profe. Ahí veo, hay pocos participantes. Vamos a esperar un minutito más para que se terminen de sumar. Somos 10 nada más. Mientras tanto, les voy preguntando a los que están teniendo clases, qué temas vieron esta semana. ¿Quién me puede informar un poco? No tuvimos clases ni ayer ni el martes. ¿No tuvieron clases? No las tuvimos. Ajá. El martes a la tarde tuvimos plenaria con el doctor Ricker. ¿Qué tema dio el doctor Ricard? Autoría lo vimos con más un tema práctico, digamos. Ajá. ¿Autoría solamente? Sí. ¿Algo de participación? Así. Estuvieron viendo los casos de autoría directa, concomitante, mediata, autoría mediata. ¿Todo eso sí? No, leyó un texto acerca de cómo vendría a ser la responsabilidad en el caso de los autos autónomos, digamos, que se manejaban solos y ese tema, pero en sí de la teoría no se explicó, nos dijo que veamos las clases grabadas. Bien, 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 bien. Bueno, está muy bien. Sí, tienen las clases en el campus, así que las pueden ver. ¿No tuvieron entonces clases con doctor Caparelli, con Arevalo esta semana? No. 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 Bien. Bueno, fíjense en el cronograma, pues yo voy a tocar un tema muy específico, no puedo dar todos, ¿sí? Despejar las dudas que ustedes tengan. Hoy vamos a tratar de focalizar en el tema que ya estaba previsto para hoy, que tiene que ver con la instigación y los principios comunes a la participación. Es decir, toda esta semana deberían haber tenido autoría, coautoría y participación primaria y secundaria, es decir, esas tres clases. Si no se dieron o lo que sea, lo buscan en el campus y ven las clases grabadas de otros cuatrimestres, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Si les quedan dudas sobre esos temas, lo van preguntando con los profesores que tengan, conmigo o con los que vengan la semana que viene. ¿De acuerdo? ¿Entendieron todos lo que acabo de decir? Sí, profesor. ¿Cómo? Sí, perfecto. Si no, repito, ¿alguno tiene alguna duda de lo que acabo de decir? ¿No? No, está bien, profesor. Está bien. Bueno, espero que vayan leyendo y que vayan viendo las clases que están grabadas, porque este es un tema muy importante, es un tema largo. Básicamente lo que quiero hoy es discriminar, distinguir entre lo que es la participación en sentido lato, en sentido amplio, digamos, de lo que es la autoría y coautoría. Es decir, cuando hablamos de esta temática, que es la participación de las personas en el delito, en un delito determinado, se habla genéricamente de participación, pero en realidad la participación se puede entender en carácter amplio o restrictivo. En sentido amplio, digamos, estamos hablando incluye la participación, incluye la autoría y la coautoría, es decir, toda clase de intervención de personas en el delito. Eso es entender la participación en sentido amplio.
Pero en sentido restrictivo, la participación deja afuera a la autoría de la coautoría. La participación solamente entonces está conformada, repito, en sentido restrictivo, por la complicidad primaria o secundaria o por la instigación, que es una forma de participación, en sentido restrictivo. No se confundan con esto, pues es muy común que en los manuales esta distinción está implícita, pero si a ustedes los agarra desprevenidos, se pueden llegar a confundir. Repito, participación en sentido amplio abarca la intervención de las personas en cualquier carácter, la intervención en el delito por parte de las personas en cualquier carácter. Ahora, cuando hablamos de participación en sentido restrictivo, solamente hablamos de partícipes primarios o secundarios, es decir, cómplices, que es lo mismo, cómplices primarios o secundarios, y el otro caso de participación en sentido restrictivo es la instigación. Hoy particularmente vamos a ver la instigación y los principios comunes de la participación. Esto es clave como para que ustedes se ubiquen en la temática, porque si no diferenciamos esto que es macro, van a estar perdidos. ¿Por qué? Porque la ley establece una distinción y tiene una consecuencia práctica muy importante, que es a nivel punitivo, es decir, la escala penal de los cómplices secundarios es menor a la escala penal de los cómplices primarios y de los autores y coautores. Para decirlo de otra manera, el Código Penal argentino solamente, por un lado, equipara a los cómplices primarios a la pena del autor o de los coautores, y lo único que tiene en cuenta como un atenuante en la escala punitiva es la situación de los cómplices secundarios, o cómplices no necesarios, que es lo mismo. Entonces es muy importante establecer esta diferencia, pues es una diferencia que hace a las consecuencias jurídicas, a la sanción, concretamente, tiene una pena menor los partícipes secundarios, el partícipe primario tiene la misma pena del autor, y esa es una decisión de política criminal, es decir, el legislador podría establecer otra solución para esto. Entendió que el partícipe primario, que es aquella persona que participa en el delito del autor o del coautor, es un delito ajeno de forma dolosa, realiza un aporte sin el cual el hecho no se podría haber cometido, ¿sí? Por ello entonces el legislador tomó la decisión de equiparar la pena del autor o de los coautores con la pena del partícipe primario. No así, repito, con el partícipe secundario, que tiene una pena atenuada en relación a estos otros. Entonces, importante distinguir. Y también la ley, en los artículos 45, 46, 47, de toda la interpretación, claramente distingue, y hay que hacer un análisis dogmático, doctrinario, de qué se entiende por autor, o autores, partícipe primario, partícipes secundarios e instigadores. Y también distinguir, por último, de los encubridores, que no tiene nada que ver con un tema de participación, si bien en otras legislaciones el encubridor es tratado en la parte general. En nuestro sistema penal, el encubridor es una persona que, si bien ayuda, digamos, a quien comete un delito, ayuda a esa persona cuando ya el delito está consumado, ¿sí? Después de que se cometió. En cambio, la participación tiene que ver con un aporte que es realizado antes, incluso depende del aporte, ¿no? Pero, de lo que se puede llegar a permitir, pero por ejemplo la participación secundaria puede tener lugar en el tiempo, antes incluso como el que realiza un aporte, una ayuda técnica, por ejemplo, en los planos del banco que se va a robar, hace ese aporte, puede ser entonces un aporte que se haga incluso antes del comienzo de ejecución del delito. Durante la ejecución, o sea, cuando ya empieza la tentativa, y hasta el agotamiento del delito. Hasta ahí la participación. Después que se consumó y que se agotó el delito, ¿sí? No puede haber participación. A lo sumo puede haber, si hay una ayuda, puede haber encubrimiento. Por ejemplo,
las cosas robadas las escondo en el garage de mi casa, ¿sí? Ese va a ser el que pone el garage de la casa para esconder las cosas robadas, puede ser un encubridor, que realiza un delito autónomo, no es partícipe. Eso porque está legislado de esa manera en nuestro país. Podría estar legislado, como en otros lugares, en forma distinta. Es un delito contra la administración pública, específicamente contra la administración de justicia. Está previsto en el artículo 277 del Código Penal. Está previsto en la parte especial y es, repito, el encubrimiento es un tipo penal autónomo, no es una participación. ¿Sí hasta acá? Sí, Bien. Bueno, les decía que el análisis de los artículos 45 y siguientes del Código Penal, su doctrina, el análisis dogmático, permite establecer diferencias entre los que son autores, de los que son coautores, de los que son partícipes en carácter restrictivo, cómplices primarios y secundarios e instigadores. No voy a desarrollar, porque no me va a alcanzar el tiempo, empezar de cero para diferenciar qué se entiende por autor, qué se entiende por coautor, etc. Pero sí, básicamente, el que ha leído algo me va a poder seguir, el que no va a tener que escuchar las clases y leer los manuales, pero hay distintas teorías para diferenciar lo que son los autores de los partícipes, de estos cómplices primarios o secundarios. La nota básica, es decir, ha habido varias teorías, principalmente tres, que en primer lugar quisieron distinguir entre autores y partícipes de acuerdo al animus, a un aspecto subjetivo, es decir, el animus, quien tenía ánimos de autor, era, subjetivamente se consideraba autor, era entendido como tal, y el que no tenía un ánimo de socio, digamos, de colaborador. Esto digamos, trajo varios problemas y críticas, sobre todo en la jurisprudencia alemana, en donde el caso típico es el del sicario, en el cual la persona, el que realiza la acción típica de matar, por ejemplo, un homicidio, no tiene un ánimo, un interés de matar, sino que mata por promesa o por un pago, porque le pagaron. Entonces, en ese caso, el sicario, el autor material, no estaría cometiendo un homicidio porque está actuando con un interés ajeno, ¿sí? También se estudió mucho y se pone como ejemplo el caso de la parturienta, de la que realiza el parto, la que ayuda a un parto, que también que mata al bebé recién nacido por interés de la madre, ¿sí? Entonces, esa partera que realiza el verbo típico de matar, no sería considerada entonces homicida, y entonces no estaría dando una solución al caso. Entonces, esta teoría subjetiva, digamos, fue muy criticada, fue aplicada bastante tiempo, pero después se encontraron este tipo de fisuras, digamos, y fue muy criticada. Otra postura, estoy yendo muy rápido, pero para que ustedes lo entiendan, y después lo puedan repasar. Otra teoría, siempre para distinguir entre el autor y el partícipe, teniendo en cuenta que el autor tiene una pena más alta, por lo menos, repito, en relación al partícipe secundario, y la importancia de determinar quién es autor y quién es partícipe, y además vamos a ver por un montón de cuestiones dogmáticas, tiene que ver con la teoría formal objetiva. La teoría formal objetiva pone el acento en la realización del verbo típico. Aquella persona que realiza el verbo típico sería autor. Y esto trajo también problemas porque hay algunos casos, como los llamados casos de autoría mediata, en donde la persona que realiza el verbo típico, por ejemplo con error de tipo,
en realidad no es simplemente una ejecutora, pero no es considerada jurídicamente como el autor. Ejemplo, una persona quiere matar a otra, entonces en una obra de teatro, aprovecha una obra de teatro, que hay una escena donde se disparan con un arma de fogueo, de utilería, de fogueo, y entonces le pone, le cambia las balas al actor, ¿sí? Por balas verdaderas, y entonces la persona, el que está actuando, no sabe que está disparando con un arma que tiene balas verdaderas y mata al compañero. En realidad ahí hay una autoría mediata. El autor es el hombre de atrás, ¿sí? El que cambió las balas. Y entonces el ejecutor es el que está simplemente disparando, actúa con error de tipo. Tiene un falso conocimiento sobre uno de los elementos objetivos del tipo. Ya estudiaron error de tipo. Entonces, claro, acá entonces, esta teoría formal objetiva no explica los casos de autoría mediata como esto, y confunde el autor con el ejecutor. No siempre, repito, el autor es el ejecutor. La mayoría de las veces sí, pero en los casos de autoría mediata el autor no es el ejecutor. Hay tres casos de autoridad mediata, después los tienen que estudiar bien, tienen que ver con la autoridad inmediata por dominio de la voluntad, que es lo que acabo de explicarles, por hacer caer en error de tipo digamos, al ejecutor, porque hay un caso de atipicidad, en otros casos, como por ejemplo que yo confunda a un policía en la calle diciéndole que tal persona me robó la cartera, y en realidad es una persona que yo quiero perjudicar, no robó nada, y el policía entonces detiene a esa persona, y allí la conducta es atípica, pero estoy usando, digamos, un instrumento, ¿sí? Porque domino el hecho. Y con esto vamos de lleno a la tercera teoría, que es la más plausible. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta justo sobre eso que Sí. me vino al pelo? Cuando vi en el libro de Zaffaroni que vi autor directo y autor mediato, habíamos dicho que el autor directo es el que cumple objetivamente y subjetivamente no hay duda acerca que tiene en sus manos el curso de venir central del hecho. Pero también se puede valer de un tercero. En el mediato, en el directo y en el mediato, ese tercero también es como un instrumento. No, lo que pasa es que la diferencia en la autoridad directa, digamos, uno se puede valer de un instrumento, pero este instrumento actúa sin voluntad. Ah, ¿sí? Bien. Cuando actúa sin voluntad, con los casos que excluyen la acción, ¿se acuerdan cuando estudiaron? Sí. Bueno, ahí sí se considera que el autor sigue siendo directo. El Bien. problema es el otro, la diferencia es con la autoridad inmediata, porque allí el instrumento actúa con la voluntad viciada, si se quiere, pero tiene voluntad. ¿sí? Perfecto. Ahí está la diferencia entre autoridad directa y autoridad inmediata. En los dos casos se valen de tercero. Ojo, la autoridad directa en general, el autor actúa, como su nombre indica, directamente. Puede haber un caso de autoridad directa con un instrumento que actúa involuntablemente, sin voluntad. Es el único caso de autoridad directa que se puede confundir con la autoridad inmediata. En la autoridad inmediata siempre se vale de un tercero, pero este tercero actúa con la voluntad viciada. ¿Sí? Perfecto, gracias. No de nada. Ahora sí vamos de lleno a la tercera teoría, que es la más plausible, le decía, la que se considera digamos, más aceptada por la doctrina, la dogmática, que es la autoría por dominio del hecho. ¿Qué es esto del dominio del hecho? Bueno, dominio del hecho lo tienen solamente los autores, no los partícipes, por eso sirve para diferenciar entre autores y partícipes. ¿Quién tiene el dominio del hecho? ¿Quién tiene el dominio del curso causal de la acción? ¿Quién domina ese plan que en forma solitaria o conjunta, ahora vamos a ver los casos de coautoría, lleva a cabo a través de un curso causal, y ese curso causal es dominado por el autor. ¿En qué sentido es dominado? Es dominado porque toma decisiones sobre el sí, el cómo, el cuándo, realizar el hecho. ¿sí? Tiene la voluntad, la decisión de hacer cesar ese plan, de modificarlo, es decir, tiene decisión sobre ese plan, y cuando estamos hablando de plan, ¿de qué hablamos? De dolo. Por eso siempre se dice que también que
la coautoría tiene que ver con acciones dolosas, no puede haber coautoría culposa, después vamos a ver eso. Es decir, para que haya coautoría, es decir, varios autores, tiene que haber un plan previo entre varias personas. Cuando eso es solamente uno, el autor, bueno, el autor tendrá su propio plan. Y estamos hablando de la autoría dolosa. Después vamos a ver que la autoría culposa se rige por otro principio, que es el principio de causalidad. Es decir, todo aquel que aporta, que realiza un aporte al hecho, es autor culposo o imprudente, pero en forma, digamos, individual. No existe la coautoría culposa. Cada uno que pone una causa para que se dé un resultado es autor culposo. Pero después vamos a profundizar esta idea. Lo que tiene que quedarle claro a ustedes es que el autor doloso, o los autores, los coautores dolosos, son aquellos que tienen el dominio del hecho. Repito, ¿quiénes tienen el dominio del hecho? A diferencia de los partícipes, aquellos que tienen manejan el curso, deciden sobre el curso causal de los acontecimientos. Es decir, ese plan que tienen en mente, lo llevan a cabo y pueden decidir el sí, el cómo, el cuándo robo el banco, cómo, de qué manera, si lo hago o no lo hago, si el plan se lleva a cabo o se detiene, en qué momento se detiene o no se detiene. Es decir, son todas decisiones. El autor toma decisiones sobre el plan que ideó. El partícipe, donde ya vamos marcando la diferencia, no tiene el dominio del hecho. El partícipe realiza un aporte al autor, es un aporte doloso, en forma dolosa, a un hecho doloso del autor. Ejemplo rápido para que lo puedan bajar a la teoría de la práctica, tiene que ver, por ejemplo, con un robo a un banco. Nos ponemos de acuerdo 3 personas para robar un banco, el plan incluye llevar armas, el plan incluye dividir las tareas, una de las personas es el que va a reducir al personal de seguridad del banco, otra de las personas es la que a punta de pistola lleva a todos los empleados del banco y a los clientes del banco a una oficina, le saca los celulares para que no se puedan comunicar con el exterior, mientras que el tercero recauda todo lo que puede para llevarse el botín. Pongamos a un cuarto sujeto que es parte del plan también, bueno, una persona en un auto, en la esquina del banco, con el auto en marcha, como para salir raudamente y que la policía no los detenga. Bueno, esto es un plan criminal, que hay un acuerdo previo, estamos hablando de, esto se llama coautoría, pues son varios los autores, podría ser un ejemplo de un hecho que se comete por un solo autor, pero pongo un ejemplo más complejo para que lo entendamos. Y bueno, allí puede haber lo que vamos a definir con quién tiene el dominio del hecho y quién no, va a depender entonces del concepto que estamos dando. Y esta diferencia entre quienes tienen el dominio del hecho y quienes no, y quienes simplemente participan realizando un aporte, después vamos a ver si ese aporte es muy importante o no tanto, y de acuerdo a eso vamos a clasificar si es cómplice primario o secundario, repito, con una pena distinta, más atenuada, pero lo cierto es que todos intervienen en un hecho. Y poniendo otro ejemplo, que lo da muy bien Zaffaroni, para salir un poco de lo que es un delito, también uno diferencia desde el sentido común lo que ocurre con quien escribe un libro, que es el autor, que va a ser el autor, el que tiene la obra intelectual del libro. Puede ser que ese libro, por más que lo escriba una persona, lo pase en la computadora un ayudante, que incluso tenga una persona que tiene muy buena no sé, ortografía, entonces corrija la ortografía, después va a estar el editor, después va a estar el librero que lo vende, etc. Ustedes ven que en la obra final, que es un libro,
participan en sentido lato, en sentido genérico, participan muchas personas. Pero vamos a discriminar, bueno, ¿quién es el autor y quién ayudó a hacer ese libro? El autor, desde el sentido común, nos dice que es el que lo escribió, el que tuvo la idea y que lo plasmó, lo redactó. Ese va a ser el autor. Ahora, todo lo demás, el editor, el que le hizo la corrección ortográfica, el librero que lo vendió, el que hizo la publicidad del libro, todos esos, hay algo que nos dice, que es el sentido común, que no son autores y que son, digamos, colaboradores en todo caso. Bueno, aquí entonces marcamos la diferencia. ¿Por qué? Porque el autor hizo un plan, dijo, esta es la idea, la voy a plasmar, lo voy a escribir en mis vacaciones, lo voy a escribir de lunes a viernes, no los sábados y domingos porque quiero estar con mi familia. Y entonces tiene el curso causal de la escritura de ese libro. Tiene el sí, el cómo, el cuándo, decide todo. Los colaboradores no tienen ese dominio del hecho, no lo dominan al hecho, ese curso causal no lo domina, eso depende del autor. Entonces, a lo sumo, se ponen de acuerdo con el autor, y, bueno, yo lo voy a editar, te sale tanto, yo lo voy a vender, el costo del libro es este, van a colaborar con el autor, pero no van a ser los autores. Volviendo al caso criminal del banco, vamos a analizar, fíjense que con lo del libro, yo lo circunstancié, le dije un plan concreto, el autor lo escribió de lunes a viernes, en las vacaciones, etc. Bueno, todo hecho criminal tiene unas circunstancias de tiempo y lugar distintas a otros, no son todos los planes iguales. Entonces, para evaluar si una persona tiene el dominio del hecho y por lo tanto es autor o no, vamos a tener que analizar ese plan concreto. En el robo al banco va a depender, porque siempre está muy discutido, por ejemplo, en esta intervención que yo les dije de varias personas, claramente los que entraron al banco y se distribuyeron los roles, todos tienen el dominio del hecho, porque todos se pusieron de acuerdo en un plan en común, uno redujo al personal policial o de prevención, otros o de seguridad, otros condujeron a los clientes y a los empleados del banco a un cuarto, les sacaron los celulares, otro recaudó todo el dinero, recaudó todo el dinero que podía de las cajas de seguridad y de la caja fuerte, etc. Fíjense que hay una coautoría funcional del hecho, porque hay varios autores, que se los denomina coautores, porque codominan el hecho, ese plan común lo codominan, y hay una distribución de roles o de funciones. Uno se encarga de esto, otro del otro, en forma conjunta realizan un plan en común. ¿Sí? Y fíjense que estamos hablando de un robo agravado en Poblado de Banda, doblemente agravado, en Poblado de Banda y con el uso de arma de fuego. Supónganse que de esos tres hay uno solo que lleva arma de fuego, porque no tenían más armas, lo que sea. Bueno, no significa que el que solamente recauda el dinero no esté cometiendo un robo agravado. No, el robo agravado es cometido por todos, lo que pasa es que uno está armado, el otro no, uno saca la plata, el otro reduce al personal policial. Es decir, hay una distribución de funciones, por eso se habla de codominio funcional del hecho. ¿Sí? Y todos cometen un delito, todos llevan a cabo un plan común y cometen un delito que es calificado para todos, aunque uno esté armado y los otros dos no. Pero el ejemplo que les puse a propósito del Campana, que está con el auto ahí esperando en la esquina, con el auto en marcha, va a depender de varias cuestiones para determinar si ese Campana era coautor, era partícipe primario o partícipe secundario. Es decir, ¿participó en sentido genérico del hecho? Sí. Como participa el que vende el libro, el que distribuye el libro, también participa de alguna manera en la entrega del libro, etc. O el editor, mejor dicho, el editor que edita el libro, etc., bueno, participa. Si no lo hubiese hecho eso, el libro no estaría terminado de alguna manera. Pero hay que analizar entonces el caso concreto. Y aquí la doctrina se pone a hilar fino y dice, bueno, entonces vamos a ver si el Campana conocía, esto es una cuestión de prueba, ¿no? Conocía realmente toda la extensión del plan en forma previa, y si su aporte concreto era, es decir, tener un auto en marcha y permitir que salieran rápidamente de ahí, era un aporte
fundamental para el plan. Si lo era, vamos a estar ahí discutiendo si tenía dominio del hecho o no, o era solamente partícipe secundario. Esa línea es muy finita, pero sí podemos establecer la diferencia entre coautoría o participación primaria y la complicidad secundaria. Por ejemplo, si el plan se hubiese llevado a cabo, de todas formas, existiera o no el campana, es decir, si en el caso concreto los ladrones se podrían haber ido, supongamos, rápidamente del lugar, sin la ayuda de un auto que lo sacara de ese lugar, bueno, el aporte del campana no sería tan importante. Si el campana estaba con equipo de radio o no, va a ser también importante, porque campana con equipo de radio le avisa que está por llegar o no la policía, por ejemplo. Entonces, eso me va a determinar si ese aporte está dentro del plan y si además si dominaba el coautor, perdón, si el campana tenía el dominio del hecho porque podía avisar y detener el plan. Podía avisarle al resto de los ladrones para detener el plan. Entonces ahí sí estamos hablando que tenía el dominio del hecho. Ahora, si simplemente daba lo mismo que estuviera de nuevo el campana en la esquina, ahí estamos hablando posiblemente de un simple cómplice secundario. Entonces fíjense, lo importante es analizar en el caso concreto el plan. El plan me va a determinar si había dominio, si la persona dominaba el hecho o no dominaba el hecho. Si dominaba el hecho ya sabemos que es coautor. Si no dominaba el hecho, es partícipe. Y después vamos a analizar si dentro de esa participación era muy importante, sin la cual el hecho no se hubiese cometido, o era un aporte que no era tan importante, entonces el cómplice es secundario. Bien, hasta ahí, creo que con el Profe, ejemplo, sí, con el ejemplo puede aclara, ser. ¿no? Sí, yo le hago una pregunta justo de esto mismo, que dice Zaffaroni, ¿no? Que supuestamente si para diferenciar ese partícipe o de la coautor, quiere decir que ese aporte es indispensable. Y por ejemplo, si hay un plan para que hay un banco en una isla y van a robar ese banco de la isla, se llevan la plata y el que está esperando es el que tiene la lanchita para trasladarlo, quiere decir que ese no va a ser partícipe, va a ser coautor, porque sin ese barco, sin esa lanchita para trasladarlo de vuelta a la ciudad, no se pueden llevar la plata. Sí, pero ojo porque no es solamente que el aporte sea muy importante, sino también que tenga, de acuerdo al plan concreto, que tenga posibilidades de tomar decisiones sobre ese plan. ¿Sí? Porque si no es solamente partícipe necesario. ¿Me seguís? Ah, sí, bien. Bien. ¿Sí? Y además, por ejemplo, va a ser importante, yo ahí le decía que el cómplice secundario puede participar, incluso puede hacer un aporte, incluso antes de que empiece la tentativa. Ejemplo, en este ejemplo del banco, por ejemplo, un ingeniero que les dé una copia de los planos del banco, donde se sepa dónde está la alarma, la salida de emergencia, etcétera, que es un aporte intelectual, que se lo puede dar solamente el cómplice secundario, porque el cómplice secundario puede actuar, a diferencia del cómplice primario que tiene que hacerlo, que el coautor que tiene que tener una intervención sí o sí en la etapa ejecutiva. Esa es otra diferencia con el cómplice secundario y con el primario. Sí o sí, ¿por qué? Porque domina el curso causal del hecho. Entonces no puede haber, el que hizo un aporte antes de que empiece a ejecutarse el hecho, no tiene decisión sobre el hecho, no lo puede detener al plan. No puede tomar una decisión que detenga el plan. Y para tener el dominio del hecho tengo que tener esa posibilidad. ¿Sí? De todas formas, todo esto es muy discutible porque hay que analizar, hay mucha casuística, se dice, porque hay que analizar caso por caso. Por ejemplo, el paradigma es el ejemplo de Campana, ¿sí? En donde depende el plan y el caso concreto, vamos a estar diciendo que puede ser coautor, puede ser partícipe primario o puede ser partícipe secundario en un Campana, ¿sí? Bueno, no me quiero extender demasiado con esto porque, repito, hay muchas cosas que ustedes van a tener que ver solo o ver las clases, y yo me quiero después concentrar, a partir de ahora, en lo que es la participación en sentido restrictivo. ¿Sí? Hasta ahora estamos repasando lo que es la diferencia, la macro, ¿no? La diferencia entre autoría o coautoría y participación en sentido restrictivo. Les dejo para que vean ustedes los casos de autoría inmediata,
autoría directa, concomitante, autoría inmediata, autoría por estructuras de poder, que es un tema muy interesante. Bueno, todo eso lo van a ver en las clases que trataron esos temas y que están grabadas y en los manuales. Sí, Pero, nosotros no lo dieron, pero está sobre inmediata y todo ese tema de coautoría lo da Riquer, está grabada la clase en el por campus. eso. Sí, si ustedes van a cuatrimestres anteriores van a ver que está grabado por distintos profesores, así que no van a tener problema de ver las clases y de cuando ustedes quieran y puedan. Y además, bueno, eso les va a servir para estudiar de los manuales, ¿no? Pero quiero, para no ser disperso y dar de muy poquito de todo, prefiero focalizarme un poco más al tema para respetar un poco el cronograma, porque la verdad que yo pensé que estas clases, que ustedes ya venían con un bagaje de conocimiento en esta temática mayor. Veo que no tuvieron clases, de las 3 clases pasadas, solamente tuvieron una, y analizaron un caso con el doctor Ricker. ¿Es así? Sí, igual el lunes también tuvimos una clase que hablaba también de las teorías y todo este tema, más o menos, resumidamente. Entonces me están haciendo hablar de gusto. No, o sea, No. es más profundo, pues está bien, pero... No, aparte Ricker no pudo dar la clase, nos dio otro profesor y nosotros nos conectamos en la comisión 2 y, Bien, correcto. y lo que dio Ricker fue sobre lo nuevo, sobre los autos que se manejan solo, ese tema, que es algo nuevo. Ajá. ¿Y en relación a qué es eso? En relación, mucho no me fui de la clase porque Pero era los autos como que se manejan solo, ¿con qué temática estaba relacionada? con imputación. Con autoría y participación. Cómo Bien, delimitar quién es autor, quién es partícipe, pero fue un caso bien. más a reflexión que contenido. Bien. Pues entonces ahora con lo que yo les sumé pueden aplicarlo también. Bien, repito, van a tener que ir a ver los temas estos, todo lo que tiene que ver con autoría propiamente dicho, coautoría también, lo que es participación primaria y secundaria. El tema que hoy nos ocupa es instigación y principios comunes de la participación. Esto es el tema en la bolilla 15. Van a ver qué es instigación, concepto, estoy leyendo el programa, instigación, concepto, requisito, forma, represión autónoma, principios comunes a la participación, comunicabilidad de circunstancias, el exceso en la participación, el agente provocador, problemática, la participación en los delitos culposos, de propia mano, tentados, de omisión y cometidos por la prensa. Tenemos para entretenernos. Por eso no quiero estacionarme en temas que no me tocaba dar hoy, ¿sí? Les quiero dar un contexto, porque no puedo hablar, no puedo hablar automáticamente del tema de hoy sin hacer una previa, como me parece que la acabo de hacer. Pero ahora vamos de lleno. Entonces, estamos ahora ubicándonos en la participación en sentido restrictivo, es decir, los cómplices primarios y secundarios, que es un tema que lo van a tener que ver solo, y otra de las formas de la participación es la instigación. Primero vamos a hablar un poco de los principios comunes de la participación y después sí vamos de lleno a la instigación. Bueno, como venimos diciendo, la participación en sentido estricto debe entenderse como un concepto referenciado. Tiene un referente. ¿Cuál es ese referente? Es el autor. Porque se participa en sentido estricto, sea, repito, como cómplice primario, secundario o como instigador, se participa, se realiza, la participación es un aporte, sea importante, menos importante, sea con la modalidad de convencimiento, pero siempre es un aporte al autor del hecho o a los coautores del hecho. ¿Sí? Entonces se participa dolosamente en un hecho ajeno doloso. Ese hecho ajeno doloso es el hecho del autor o de los autores. ¿Por qué se dice que es un hecho ajeno? Porque el partícipe no tiene el dominio del hecho. Por eso se dice que jurídicamente es un hecho ajeno. No es que es un hecho que no conozco, que está pasando en otra ciudad, no. Se dice que es un hecho ajeno porque es un hecho de un tercero que es el autor. Ese aporte es doloso,
no puede existir un aporte culposo, porque todo aporte culposo, ya dijimos, que contribuye al resultado, a un resultado, y en todo caso habla de una autoría culposa. Todo el que realiza un aporte culposo en un hecho que por violación al deber de cuidado provoca un resultado lesivo, lo que está haciendo es autor de ese hecho imprudente, de un delito imprudente. ¿Sí? Por ejemplo, dos personas que están corriendo picadas, supónganse, con vehículos, y entonces cada uno va a ser responsable porque hizo un aporte y chocan, ¿no es cierto? Los dos que están corriendo chocan y a ese auto que chocan los dos le provocan al que manejaba lesiones o la muerte. Bueno, ahí va a haber digamos, cada uno va a tener una autoría culposa por haber puesto una relación causal que dio un resultado lesivo. No son coautores, no había un plan, porque si hay plan es una autoría dolosa. No había un plan para provocar un resultado, sino que en forma indebida, por violar un deber de cuidado, se provoca un resultado. ¿Sí? Ese resultado es atribuible a los dos, pero como autoría culposa individual de cada uno, porque pusieron cada uno una causa. Entonces, no existe la participación culposa a un hecho doloso, no existe la participación culposa a un hecho culposo. Lo único que existe es una participación dolosa en un hecho doloso de un tercero, de un autor. ¿Sí? ¿Hasta acá? Repito, la participación es un concepto referenciado. Es el aporte doloso a un injusto doloso ajeno, hecho en la forma de instigación o de complicidad, como venimos repitiendo. ¿Por qué tiene esta naturaleza accesoria? Porque se participa de algo en derecho penal de un injusto doloso ajeno. Y ahora vamos a qué es esto de por qué se dice que se participa de un injusto doloso ajeno. Porque esta accesoriedad, ustedes piensen lo siguiente. Cuando hablamos de accesorio, lo contrario, la contracara de accesorio, ¿qué es? Lo Principal. La Muy bien. principal. Siempre se dice como principio, ¿no? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, porque depende de lo principal. Y este es el concepto de referencia. El partícipe depende del autor. Si no hay autoría, ahora vamos a ver cómo juegan las relaciones entre partícipe y autor. Por eso vamos a ver que si el autor no comienza, la ejecución, no empieza la tentativa de esa autoría, no puede haber participación, porque se requiere como mínimo que se empiece. Entonces, por eso es un concepto referencial, pero esa accesoriedad al hecho principal del autor puede tener distintas intensidad, ¿sí? Por eso se habla en dogmática que esa accesoriedad puede ser mínima, puede ser una accesoriedad limitada o puede ser una accesoriedad extrema. La accesoriedad mínima implica que la participación es accesoria de la conducta típica del autor. Es decir, basta o alcanza con que el autor cometa una acción típica como para que haya participación penal. La accesoriedad limitada es aquella que exige que además de la acción del autor sea típica, la acción tiene que ser también antijurídica, con lo cual se exige que el autor cometa un injusto. Esta accesoriedad limitada, si uno interpreta los artículos 45, el artículo 45, la doctrina está de acuerdo, unánimemente, en que nuestro Código Penal toma esta teoría que es de la accesoriedad limitada. Es decir, se exige que al menos el autor, para que haya participación, al menos el autor tiene que haber cometido una acción típica y antijurídica. Hay una tercera categoría, incluso después hay una cuarta, que es la tercera de la accesoriedad extrema. Es decir, se exige que el autor, para que haya participación, el autor haya cometido una acción típica antijurídica y también culpable.
Y hay una cuarta categoría que exige que además sea punible, ¿sí? Es decir, que haya un delito con todas las letras. Repito, nuestro sistema penal elige la accesoriedad limitada, es decir, para que haya participación se exige que el autor haya cometido un injusto. Y esto tiene que ver con dejar afuera, porque el derecho penal es un derecho personal, con dejar afuera las cuestiones que hacen justamente a la individualidad de esa persona. El injusto tiene que ver con el hecho, con esa acción típica y antijurídica, es decir, con lo normativo. Por eso se habla también de injusto o ilícito penal. Tiene que ver con el hecho. En cambio, la culpabilidad, ya lo hemos estudiado, tiene que ver con las condiciones personales, con el grado de culpabilidad que tuvo en relación a ese injusto, y va a tener que ver con la vulnerabilidad, ya lo estudiamos, la vulnerabilidad, la capacidad de culpabilidad, con la motivación en la norma, etcétera, todas cuestiones personales, individuales de ese autor. Por eso entonces se deja fuera, el legislador deja fuera, digamos, la culpabilidad que no le perjudica al autor, al partícipe, ni lo favorece. Y ahora vamos a ver. Salvo una excepción que prevé después el legislador. ¿Hasta aquí se entiende todo? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta concreta? ¿No? ¿Sigamos? ¿Avanzamos? Bueno, como les decía, tenemos que distinguir de la participación del encubrimiento. Es una cuestión de decisión de política criminal. El legislador argentino entendió, a diferencia de otros códigos que definen al encubrimiento en la parte general, en el Código Penal argentino está definido como un tipo autónomo, el encubrimiento, y si bien también es una ayuda, de alguna manera, al autor, pero se lo ayuda cuando ya el hecho está consumado, ¿sí? Por eso van a ver que hay una excepción para los casos de cooperación secundaria, en donde el cooperador secundario le puede hacer una promesa antes de que se consume el hecho al autor y que éste la acepte, para dar una ayuda posterior a la consumación. Esos son los únicos casos que se pueden confundir con el encubrimiento. Repito, hay un solo caso que es el cómplice secundario le puede, por ejemplo, prometer al autor que después de cometido el hecho va a guardar las cosas, va a esconder las cosas en su domicilio. Y después esa promesa tiene que ser cumplida, porque si no, no va a haber participación secundaria. Ese es el único caso donde se puede confundir, porque el aporte, si bien como en el encubrimiento se realiza después de consumado el hecho, hubo una promesa anterior a la consumación. En cambio, en el encubrimiento no hay promesa anterior, simplemente se ayuda, se encubre, entre comillas, al autor, también al partícipe, entonces se ayuda, pero una vez que el hecho ya está consumado. Y en realidad el bien jurídico tutelado ahí es la administración pública en la forma de administración de justicia. Se lesiona ese bien jurídico al estar encubriendo al autor de un delito. ¿Se entendió esta diferencia? Sí. Es muy común que se confundan, por eso les pregunto. ¿Sí o no? Díganme, por favor, así avanzamos. Sí, sí, se entendió. No tengan miedo, interactúen un poco, que no lo voy a morder, ¿eh? Vamos bien, profe. Bueno, eso. Necesito que me digan, porque si no me quedo yo con la duda, a ver si estoy avanzando sobre firme, o se quedan ustedes ahí pensando y con alguna... Lo que les pido es que las preguntas no me las pongan en el chat, porque no puedo andar en bicicleta y mascar chicle. Usted fue Me nuestra hace la salvación pregunta, hoy. me preguntan oralmente, así no puedo hacer las dos cosas a la vez. ¿sí? Profe, Sí. disculpe, yo le había preguntado por chat porque como es un tema que no tiene que ver con lo que usted está explicando para no molestarlo. Está bien, perfecto.
Dale, pero genial. todo lo que tenga que ver con el tema, digamos, me lo van preguntando oralmente. Claro, Así, claro. para mí es más fácil, ¿sí? Me hacen el Genial. favor. Bueno, entonces, presupuesto de la participación. El injusto doloso del autor debe haberse intentado, esto ya lo dijimos, ¿no? Los actos preparatorios no alcanzan. Es decir, por eso, como se participa de un injusto, cuando estamos hablando de un injusto es porque ya al menos empezó la tentativa. Cuando la autoría no empezó, o sea, el delito no empezó a cometerse en ese iter criminis, no puedo participar de un hecho que no empezó a cometerse, penalmente hablando, ¿no? Entonces, si yo le doy el arma, por ejemplo, para un autor que me dijo que iba a matar al vecino, y el autor, yo me quedo con la idea que le doy el arma de fuego y que va a matar al vecino, y entonces esta persona que recibe el arma, en vez de ir a matar al vecino, se va a un bar y se pone borracho, se alcoholiza, o va a ver un partido de fútbol, lo que sea, hace otra cosa y no esa. Bueno, ahí no es que haya participación en un plan criminal que no se empezó a llevar a cabo, ¿no? La conducta de ese supuesto partícipe es atípica, no va a haber participación. Tiene que, al menos que empezar a cometer, el autor tiene que empezar a cometer el hecho, es decir, tiene que empezar la tentativa, tiene que empezar los actos ejecutivos. Los actos preparatorios quedan afuera, ustedes ya saben. Si quedan afuera para el autor, el partícipe sigue la suerte de lo principal. Recuerden siempre ese principio general. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Profe, entonces Sí. una pregunta. Sí. En ese caso, ¿se acuerda del fiscal que su colaborador le había dado el arma y después se mata? Quiere decir que se le imputaba como partícipe. El caso Nisman. Claro, no, bueno, no quiero entrar a analizar ese caso, que No, imagínense con todas las discusiones que ha habido. Como ejemplo, supuestamente Claro, bueno. era parte. No, el tema es así, bueno, es un tema vidrioso, pero hay que ver si justamente lo que se discute ahí es si hubo una entrega, si hay una entrega, digamos, si hay una ayuda material, o si hay una instigación al suicidio. La instigación al suicidio, ¿sí?, es un delito autónomo. Ahora vamos a ver justamente el caso de la instigación como forma de participación. Después está también la ayuda, que es entregarle materialmente, por ejemplo, la soga al quien se ahorca también. Pero bueno, no quiero entrar en un caso concreto que está todavía por resolverse. Vamos a dar las ideas generales, ¿sí? Quería saber Ahora nada vamos a ver quién participa en forma de instigación y qué requisitos exige la ley penal para ser considerado instigador. Hay una excepción que está expresamente prevista en el artículo 49 del Código Penal, que es para los casos de... es una excepción a la participación para los casos de los delitos cometidos por la prensa, en los que aquellos que prestan una ayuda material, ¿sí? Que tiene que ver esto con la idea de la libertad de prensa y no comprometer a quienes publican ideas de otros, por ejemplo, quienes editan un diario o los que distribuyen los diarios, el canillita, no se le puede imputar, por ejemplo, las injurias que realiza el autor de un delito y que utiliza un diario para llevarlas a cabo. Es decir, el que publica, el que hace esa publicación y el que distribuye la noticia, están exceptuados de ser considerados partícipes. Eso lo aclara específicamente el Código Penal para no entrar en la discusión, y detrás de esto está la libertad de expresión, ¿no? La libertad de prensa y de expresión, para evitar que haya imputaciones a periodistas o personas que trabajan en los medios de publicidad. Entonces se deja expresamente afuera, en ese artículo 49, digamos, ese aporte material no va a ser considerado nunca como una participación en ninguno de los sentidos. Otro tema, para ir despejando, ¿no? Ya después vamos a llegar a la instigación propiamente dicha, pero otro tema tiene que ver con el llamado agente provocador, ¿sí?
El agente provocador es aquella persona que instiga a otro a cometer un delito con fines de investigación policial, ¿sí? Esto ha sido muy discutido, cuál es la naturaleza jurídica, porque además está previsto legislativamente, es decir, normativamente está previsto. Por ejemplo, nuestra ley de drogas, la ley 23.737 lo prevé, no voy a analizar específicamente cuáles son los requisitos del agente provocador y el agente encubierto, pero la idea que también, digamos, se hereda un poco, se copia un poco de otras legislaciones, como por ejemplo la de Estados Unidos, de Norteamérica, ustedes habrán visto las películas, etc. Lo que se trata de justificar, y valga la palabra justificar, es estas, digamos, conductas de funcionarios del Estado, que se dice que es el único medio como para detener o para combatir el delito. Esto es muy, digamos, muy discutible porque, digamos, hay casos muy concretos que se podrían llegar a justificar que el Estado, que tiene que dar el ejemplo y que ya lo van a estudiar en otra materia como es procesal penal, que los códigos procesales penales de todo el país y en todo el mundo hacen exclusiones probatorias en relación a pruebas reunidas en forma ilegal. Por ejemplo, una prueba recabada por personal policial a través de las torturas realizadas a un ciudadano para que confiese el hecho, por más buenos resultados que eso pueda provocar, y que esto antiguamente era aceptado y la confesión era un poco tenida en cuenta como la reina de las pruebas, modernamente, y estoy hablando de hace varias décadas atrás, y los códigos procesales modernos, penales modernos, hacen que esa prueba se excluya del proceso penal y sea una prueba nula, porque atrás de eso lo que está es que el actuar del Estado debe dar el ejemplo, debe ser un actuar lícito y debe ser un actuar ético. No puede justificar, el fin no puede justificar nunca los medios, y menos este tipo de medios ilícitos. Entonces, por más, repito, que el resultado sea buenísimo, que sirva para esclarecer un hecho delictivo, ¿sí? El medio con que se llegó a ese fin es igual o peor que el fin propiamente dicho desde el punto de vista ilícito, ¿sí? Esa tortura realizada a un ciudadano para que confiese un hecho es un delito también, y no puede entonces hacerse el Estado beneficiario de ese delito para comprobar otro delito. Espero que lo hayan entendido, porque tiene mucho que ver con esta idea de, bueno, como está difícil en las empresas criminales esclarecer ese tipo en las organizaciones criminales, de narcotráfico, etcétera, etcétera, o de la mafia, de lavado de activos, etcétera, es muy difícil digamos, reunir pruebas, esclarecer ese tipo de delitos cometidos por estas sociedades criminales que están muy bien organizadas. Entonces, bueno, pongo un topo, pongo un agente del Estado en forma encubierta, o también provoco el delito, hago pisar el palito para esclarecer el hecho. Entonces, esto tiene que ver con el agente, sobre todo el agente provocador, que si está provocando la comisión de un delito, pareciera que ahí es donde no se puede justificar. Zaffaroni y Alagias Lockhart lo que dicen, bueno, miren, esto se podría justificar, y pone el ejemplo de Jack el Destripador en Londres. Dice, bueno, si estamos hablando de hechos delictivos en curso, delitos continuados o en serie, o que el peligro de lesión de bienes jurídicos es inminente, como que un asesino serial, como Jack el Destripador, está permanentemente matando víctimas, bueno, que un policía se disfrace de prostituta o de lo que sea para tratar de esclarecer ese tipo y frenar, detener ese tipo de accionar tan lesivo para bienes jurídicos, podría estar justificado, ¿sí?
pero no provocar el delito, porque justamente algunos autores, o la mayoría de los autores, dicen, bueno, esto estaría justificado por estado de necesidad justificante, porque dicen, bueno, el único camino para llegar a esclarecer el delito, entonces estaría sacrificando un mal menor para prevenir un mal mayor. Bueno, esto es muy discutible. Justamente la diferencia sería, cuando está en juego bienes jurídicos que se están lesionando en ese momento para prevenir una lesión inminente, podría justificarse. Ahora, en otros casos donde el Estado está provocando para que el ciudadano pise el palito y entonces ahí lo sorprendo, eso no sería, se faltaría la ética y sería una prueba que habría que excluir de un proceso penal porque se estaría provocando, sin llegar al caso de las torturas, como el ejemplo que ponía, pero estaríamos en la misma línea. Y hay un famoso llamado delito experimental, que es esto de cuando existe consentimiento de la propia víctima. Es decir, esto es muy común cuando a una persona le roban el celular y después descubre que en internet se está publicando a su venta. Entonces se da cuenta que lo está vendiendo, avisa a la policía y le dice, mire, acá está la página donde mi celular, que es de tal marca, tal modelo, que tiene una rajadura y se puede ver en la foto, que tiene hasta cuando agrandás la pantalla se ve el número de serie, y acá tengo la factura, y es mi celular. Estoy absolutamente convencido que es el celular que me robaron. Entonces va y le avisa a la policía. Es muy común que la policía, muchas veces con comunicación al fiscal y otras veces no, pero realice, digamos, como una mise en scène, como una puesta en escena, de lo que va a ser la entrega de ese celular, y entonces la víctima acuerda una reunión con esa persona que tiene el celular a la venta, en la vía pública, supongamos, pero está todo ese escenario está vigilado por personal policial. Entonces, en cuanto se reúnen víctima y victimario, bueno, la policía sale de la esquina y aprende al sujeto y ve que tiene el celular, que lo tenía para vendérselo al dueño del celular, ¿no es cierto? Bueno, eso se dice delito experimental, y eso en realidad no es un delito, porque la propia víctima, como dicen los autores, se pasea con cara de tonto, haciéndose el tonto, sabiendo que la policía está escondida en la esquina. Entonces ahí sí se está provocando directamente un delito. Ustedes me dirán, bueno, pero llegamos a un resultado, sí, claro, pero volvemos a lo mismo, el Estado no puede utilizar cualquier medio para llegar a un resultado. Tiene que ser ético en la forma en que investiga y que llega a resultados. Entonces, bueno, es un tema, sépanlo, es un tema muy vidrioso, muy discutido, está muy, digamos, de moda, entre comillas, porque hay muchas legislaciones que, repito, ante la dificultad de esclarecer conductas criminales muy graves, porque están organizados por sociedades criminales, bueno, se ven que hay normativa que autoriza el agente encubierto, el agente más que el agente provocador, que es lo que acabamos de ver, es el agente encubierto, ¿no? que es la persona que está infiltrada en una organización criminal, pero bueno, en esa infiltración comete delitos que son impunes de alguna manera, porque están previstos por la ley, y hay todo un mecanismo que el juez sabe que está infiltrado en tal organización, lo tiene que revisar el juez y tiene que autorizarlo, etcétera, etcétera. No es como en las películas algo tan sencillo, no es algo que digamos, que en la Argentina se utilice demasiado, está previsto en alguna normativa especial como la de estupefacientes, después en los últimos 2 o 3 años también hace poco, ¿no? ¿Cómo? La de la gente encubierto, digo, no sé, en 2018 puede ser que se haya legislado. ¿No? Más fuerte, ¿puedes hablar, por favor? Si la gente encubierto se autorizó hace poco el funcionamiento, digo, se legisló hace poco. No, la ley de drogas está legislada hace bastantes años, no sé exactamente, pero hace varios años. Lo que ocurre es que ahora se ha reformado, se ha incorporado al Código Penal otro tipo de institutos como el arrepentido. Tal vez vos tenés idea de la persona que participó, ¿sí? De alguna manera, digamos, en el delito, y después confiesa y da datos que favorecen el esclarecimiento ayudan a la investigación y
y favorecen el esclarecimiento, y tiene como una especie de recompensa, pero bueno, ese es el llamado de delator, o agente arrepentido, o arrepentido a seca, que también es un instituto que está muy cuestionado, porque la verdad que tiene que ver con que el Estado se apoya en los medios con tal de llegar a una finalidad, se apoya en medios de dudosa ética, ¿no? Como decíamos hoy. No debemos retroceder en garantías y en dar el ejemplo, porque de aquí a torturar a una persona para que confiese, créanme que hay pocos pasos. Profe, en el barrio donde yo vivo, hace Sí. un par de meses, siempre había un auto parado. Mi barrio tiene callecitas muy chiquititas, de pasto, y había un auto parado todo el día, desde la mañana, todo el día, nada. ¿Qué nos quieren robar? Nada, pasó como 3 días, hicimos una denuncia, porque ¿qué onda? Que hay un auto ahí parado, nada, era un agente encubierto, estaba buscando a alguien supuestamente en una casa, no nos pudieron decir, pero supuestamente es este caso. No, Eso pero tal se vez confunde con no sea un tareas agente, investigativas un por ahí. agente encubierto, sino un policía que está haciendo labores de inteligencia, que está investigando la comisión de un delito, tal vez esté investigando a ver si en ese domicilio entra tal o cual persona, y eso es lícito. Es decir, una investigación, no, el agente encubierto es otra cosa, y el agente provocador es, el ejemplo que yo puse, es provocar para que la persona cometa un delito con la idea de, cuando lo empieza a cometer, empieza la tentativa, poder sorprenderlo y tener la prueba como para, digamos, aprenderlo y hacerle una causa penal. ¿Entiende? Zaffaroni da un ejemplo de los casos que deben correrse de lo que es el agente provocador. Por ejemplo, si la policía dice, bueno, tengo que hacer estadística, entonces voy a recorrer la farmacia pidiéndole a todos los farmacéuticos que me den medicamentos que requieren receta, ¿sí? Pero que como no tengo receta, entonces estoy provocando que cometan un delito. Voy a 10 farmacias, una tal vez es como una excursión de pesca. Eso no es un caso de agente provocador que puede llegar a justificarse. Porque ahí sí el Estado está tomando la decisión, no de ir a tratar de detener un delito que se está cometiendo en ese momento, delito continuado o una serie de delitos, sino que estoy tratando de hacerle pisar el palito a un ciudadano. Estoy provocando para que cometa un delito. Eso no está permitido. Eso ahí, lo que está haciendo el personal policial, él mismo está cometiendo un delito. Porque está instigando a un ciudadano a que cometa un delito. Lo está engañando. ¿Me siguen la diferencia? ¿Entendieron la diferencia esta o no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a otro tema, que es el de la comunicabilidad de las circunstancias. ¿Qué es esto? Bueno, el artículo 48 del Código Penal establece que, de la mano con esta idea de que la accesoriedad a nuestro Código Penal es una accesoriedad limitada, es decir, que el partícipe participa de un injusto ajeno, doloso, que es el injusto que comete el autor, entonces tiene que haber una acción típica y antijurídica. Con esa lógica, como una regla de principio, una regla general, el artículo 48 dice, bueno, todo lo que tiene que ver con las relaciones, circunstancias y calidades personales que están referidas a la culpabilidad y a la exclusión y cancelación de la penalidad, atañen al autor o al partícipe, es decir, todo lo que tenga que ver con la culpabilidad o con una causal de no punibilidad, que tienen fundamento en las cuestiones personales, ahora vamos a ver cuáles son, solamente van a digamos, a tener incidencia con el autor o al partícipe. Las relaciones personales son personales. Es decir, que el partícipe depende del injusto, de la acción típica antijurídica, pero no depende de la culpabilidad del autor. Y todo lo que tiene que ver con la culpabilidad del autor hace al autor. Por supuesto que
que la relación es autoría, participación, no al revés. Es decir, nunca nunca la relación de la autoría, lo que hace el partícipe le puede relacionar, le puede tocar en algo al autor. A ver si me explico de otra manera. Por ejemplo, una persona que comete un injusto penal puede ser, y ya lo estudiamos en la clase de hace 2 semanas, que sea declarado inimputable porque no tiene capacidad de culpabilidad. ¿Sí? Esa causal de inculpabilidad le repercute solamente al autor. Para bien o para mal, le repercute solamente al autor, no al partícipe. El partícipe puede participar de esa acción típica antijurídica, por más que para el autor va a ser inculpable porque es inimputable, pero para el partícipe va a tener una participación punible. ¿Me siguieron? ¿O no? ¿Puede repetir, por favor? Sí. Teniendo en cuenta la regla que establece el código, que se exige una accesoriedad limitada, el partícipe realiza un aporte al autor que ha cometido un injusto penal. Al menos tiene que haber cometido un injusto. ¿Sí? Ahí va a haber participación. Ahora, todo lo que tenga que ver con la culpabilidad o los atenuantes o agravantes que van a permitir determinar judicialmente la pena y que hacen a la culpabilidad, o sea que salimos del injusto, eso va a tener solamente implicancias para el autor o para su partícipe. Es decir, en un derecho personal, el derecho penal es un derecho personal, cada uno se hace cargo de las cuestiones individuales y personales. No va a repercutir, las cuestiones de la culpabilidad no van a repercutir en el partícipe. Lo que tenga que ver con la culpabilidad del autor, por más que es accesoria, la suerte de lo principal sigue la suerte, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, no le va a influir. Ahora, ¿hasta ahí bien? O sea, todo lo que tenga que ver con la culpabilidad y con algunas causales de no punibilidad, solamente van a favorecer o perjudicar a cada uno, al autor por su lado y al partícipe por el otro. Lo que comparte lo que es accesorio tiene que ver con el injusto. La culpabilidad queda fuera. Pero el artículo 48 aclara que van a tener influencia en la medida, y esto hay que subrayar la palabra influencia, en la medida que el partícipe haya conocido. Si el partícipe conoció, por ejemplo, que la persona comete un robo, un homicidio que tiene mayor grado de culpabilidad porque es un homicidio por promesa de recibir dinero, etc. Y esa persona y ese partícipe conoce esa mayor culpabilidad, al momento de determinar judicialmente la pena del partícipe, va a tener influencia y va a tener una mayor pena que otro partícipe que no lo conocía. Resumiendo, en la medida que el partícipe conozca aquello que hace a la culpabilidad, ¿sí?, del autor, si le juega en contra al autor, ese mayor grado de culpabilidad, también de alguna manera va a influir, dice el Código Penal, va a influir en la determinación judicial de la pena del partícipe. Esto es una interpretación. Algunos sostienen que entonces esa culpabilidad se le transmite sin filtro, se le transmite al partícipe también. Otros autores que me parece que son más garantistas y hace, digamos, a la letra también de la propia ley, a la interpretación gramatical, que tiene que ver con que el código habla de influyen. Tienen influencia, dice, la ley dice que tiene influencia, lo que quiere decir
que no se transfiere la culpabilidad al partícipe. Solamente va a influir, ¿en qué va a influir? En la determinación judicial de la pena del partícipe. No va a ser lo mismo que el partícipe conozca un mayor grado de culpabilidad que tuvo el autor, en relación a otro partícipe que no lo conocía. ¿Sí? Por ejemplo, el autor comete un hecho y se le toma como agravante, y entonces eso va a repercutir en la pena del autor, y ese agravante es conocido por el partícipe. Bueno, si se prueba en el hecho puntual que tenía conocimiento del partícipe, eso le va a llevar a él a tener una pena mayor, pero no es que se le va a transferir toda la culpabilidad del autor. Entonces, repasando este punto, lo que dice el código es, la regla general es, no se transfiere la culpabilidad del autor al partícipe. Esa es la regla principal. Salvo, como excepción, no es que se le va a transferir, sino que va a influenciar, va a tener influencia en un conocimiento que pueda llegar a tener el partícipe de ese mayor grado de culpabilidad. ¿Y cómo se va a reflejar? En la determinación judicial del partícipe. Supongamos, si hay dos partícipes de un hecho de un autor, uno que conoce el mayor grado de culpabilidad y el otro que no, el que conoce el mayor grado de culpabilidad del autor va a merecer más pena que el que no lo conoce. ¿Por qué? Porque esa culpabilidad va a tener influencia respecto a la situación del partícipe. ¿Ahora sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Vamos en los 15 minutos que quedan a la instigación. Y después vamos a reservar algunos minutos, si quieren, para alguna duda. La instigación, como decíamos al inicio de la clase, es una forma de participación. Es una forma de participación. ¿Cuáles son las otras formas de participación en sentido restrictivo? No, autoría, coautoría es otra cosa. Las formas de participación dijimos que pueden ser como complicidad primaria o secundaria y como instigación. Repito, la forma de participación puede ser complicidad primaria o secundaria y la instigación. La instigación es una forma de determinación, pero aquí el determinador no tiene el dominio del hecho. ¿Por qué? Porque esto quiero que lo diferencien bien del concepto de determinación del autor mediato. El autor mediato, que hoy hablábamos, aquel que por dominio de la voluntad, por ejemplo, le hace entrar en un error de tipo al ejecutor y le cambia las balas, le saca las balas de fogueo y le pone verdaderas, y el actor, como todas las noches, al llevar a cabo la obra, le dispara a su compañero y lo mata sin querer, porque no sabe que las balas eran verdaderas. Él actúa con error de tipo, y hay un autor, digamos, en ese caso el ejecutor no va a tener responsabilidad penal. No tiene responsabilidad penal. ¿Quién va a tener responsabilidad penal? El autor mediato. El autor el hombre de atrás, se dice, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque ese tiene el dominio del hecho por dominio de la voluntad del instrumento. Por dominio de la voluntad del ejecutor. ¿Sí hasta ahí? Bueno, se dice que esa persona que tiene el dominio del hecho, por dominio de la voluntad del ejecutor, determina al ejecutor. ¿Cómo lo determina en este ejemplo que pusimos de autoridad mediata? Hay otros casos de autoridad mediata. ¿Cómo lo determina? Bueno, engañándole la voluntad, viciándole la voluntad, haciéndolo incurrir en un error de tipo. Fíjense que estoy hablando de determinación con dominio del hecho. Pero no todas las determinaciones, o por lo menos algunos autores así lo entienden. Righi, por ejemplo, es otro autor que dice, no, en realidad la determinación solamente determina el que tiene el dominio del hecho. No, bueno, otros autores como Zaffaroni y Alagias-Lócar dicen, bueno, sí, también el instigador determina, pero determina de otra manera. ¿Cómo determina de otra manera? Bueno, el instigador determina al autor, pero no porque tiene el dominio del hecho como instigador, porque el instigador, ahora vamos a ver, que no domina el hecho. Por eso es partícipe. Repito,
el instigador, como no domina el hecho, es partícipe. ¿Partícipe de qué? Del hecho que instiga. El instigador, valga la redundancia, está haciéndole tomar la decisión criminal al autor. Repito, ¿qué significa instigar desde el punto de vista jurídico penal? Es hacer surgir en el autor la decisión de cometer un hecho criminal. Repito, hacer surgir la decisión en el autor para que cometa un hecho criminal. Ese hecho criminal tiene que ser un hecho criminal determinado y a una persona determinada. De lo contrario, podemos estar hablando de una instigación que es un tipo autónomo que la instigación a cometer una instigación pública, a cometer un delito que es una instigación a cometer un delito en forma indeterminada al público en general. Ese es un delito autónomo que está previsto en la parte especial del Código Penal. La instigación que estamos hablando es una forma de participación que está prevista en la parte general del Código Penal. ¿Sí? Hasta acá, ¿dudas? Vamos a seguir avanzando con esto, pero quiero pararme acá a ver si están entendiendo de lo que estamos hablando. ¿Sería ¿Qué duda tienen? una influencia psicológica que realiza? Hay una influencia psicológica, pero esa influencia psicológica no es cualquier influencia psicológica. Tiene que hacerle tomar la decisión al autor. Es decir, el autor comete el hecho delictivo porque es inducido por este instigador de forma psicológica, intelectual, moral, como quieran llamarlo, pero toma la decisión porque el instigador lo disuade, lo hace, lo determina a cometer en ese sentido. Pero no porque tenga el dominio del hecho. Yo quiero acá que es muy importante que diferencien los casos de autoría mediata. Repito, el autor mediato tiene el dominio del hecho. ¿Por qué? Porque engaña al ejecutor, porque engaña al policía y lo hace cometer un acto atípico, con el incumplimiento del deber. Aquella señora me robó. El policía sale y le detiene. No está cometiendo una privación ilegal de la libertad. Está cumpliendo el deber. Está también, digamos, engañado en ese sentido. Entonces, el dominio del hecho, el autor mediato lo puede tener por dominio sobre la voluntad, por dominio en relación al tipo objetivo. Algunos discuten si puede haber por un dominio en relación a una persona que actúa inculpablemente. Eso ya es más discutido porque el inimputable puede realizar el hecho como no, porque no tiene capacidad de culpabilidad y por eso está discutido. Pero quiero marcar esta gran diferencia porque, repito, el autor mediato es autor. ¿Por qué es autor? Porque tiene el dominio del hecho. El instigador no tiene el dominio del hecho. ¿Por qué? Porque hace tomar la decisión criminal en el autor, pero no sabe si el autor realmente lo va a hacer. ¿Sí? Por eso no tiene el dominio del hecho. Y por eso hay una gran diferencia. ¿Perdón? Sí, a ver si lo entendí, porque Sí. es medio complicado. Sí, claro. Puede ser también, por ahí se me mezclan, cuando le pago un sicario, ¿podría ser yo una instigadora? Sí. Sí. Pero Porque lo que también estaríamos ocurre, en el lo que también ocurre ahí estaríamos es, en ahí tenés autoría. un caso de autoría, porque incluso está previsto como un homicidio agravado, ¿sí? Ahí hay una autoría en donde hay digamos, por pago o promesa de remuneración, se contrata un sicario para que sea el ejecutor de un homicidio, pero hay digamos, una autoría inmediata por detrás, ¿sí? Ahí hay coautoría. Tanto es homicida el que mata como el que contrata para matar, ¿sí? De todas formas, les quiero decir lo siguiente. El instigador tiene la misma pena que el autor y que el partícipe primario. Repito que la única diferencia que hace la ley penal argentina en términos de menor pena, de menor escala punitiva, es para el caso de cómplice secundario.
Y eso tiene que ver con una decisión de política criminal, no está ni peor ni mejor. Tiene su lógica porque, bueno, el partícipe primario realiza un aporte tan importante, sin el cual el hecho no se puede llegar a consumar sin su aporte, sin su colaboración. Por eso entonces es entendible que el legislador haya elegido por mantener la misma pena que para el autor. Y que el cómplice secundario, contrariamente, como el aporte es menor, bueno, hay un atenuante, digamos, en la escala punitiva. Volvamos a la instigación. Entonces, el instigador hace surgir en el autor la decisión al hecho, ¿sí? Al hecho criminal. Provoca que el autor se decida por el hecho criminal. No es necesario que el instigador haga surgir la idea criminal, ¿sí? Puede ser que ya el autor tenga la idea criminal y entonces el instigador le esté reforzando esa idea criminal y pero lo importante es que lo haga decidir, ¿sí? Y entonces vamos a tener que analizar el caso concreto. Esto no hay reglas generales para todos los casos, porque puede ocurrir que bueno, que el autor ya tenga, y se lo haya comentado al instigador, que tenga en mente robar el kiosco de la esquina. Y bueno, y entonces el instigador le trae un dato y le dice, mirá, vos que andabas con ganas de robar el kiosco de la esquina, me enteré que a las 12 de la noche, todas las noches, a las 12 de la noche, pasa un familiar, antes de cerrar, cierra a la 1, ¿viste? A la 1 de la mañana, y a las 12 de la noche pasa un familiar y se lleva la recaudación. Así que, fíjate, ¿viste? Pero me parece que te paso el dato porque es importante. Entonces, ese aporte de información y ese aporte intelectual que realiza el instigador, le está haciendo tomar la decisión concreta o le dice, mirá, la recaudación es los jueves junta la mayor cantidad de plata posible. Entonces el autor toma la decisión de cometer el delito ese día porque lo decidió el instigador. Lo decidió el instigador. Ahora, por eso es muy, muy importante ver cada caso en concreto y cuál era el plan criminal del autor. Porque el autor puede haberse sentido tentado, le puede haber hablado con una persona, pero la decisión la tomó porque él quiso, y no porque lo que le haya comentado el instigador, o esa persona que le habla sobre el hecho. Y si la decisión la tomó él solo, más allá de lo que le dijo otra persona, eso no es instigación. Entonces va a haber que estudiar muy bien por qué cometió el hecho el autor. Si el autor comete el hecho porque toma la decisión criminal a partir de lo que le dijo, lo convenció y le dijo la persona, el instigador, va a haber instigación. De lo contrario, no. El refuerzo de la idea puede ser o no decisiva. La idea propiamente dicha puede ser o no, porque el autor puede haber ya tenido la idea y hay un refuerzo que lo termina inclinando para tomar la decisión, también al instigador. No es necesario, no hace falta que la idea criminal provenga del instigador. Puede ya haberla tenido el autor. Y si inclina mucho la balanza el instigador intelectualmente, psicológicamente, como decimos, ¿no? la jerga, le come la cabeza, por eso toma la decisión el imputado, el autor, bueno, entonces va a haber instigación. Repito, la instigación tiene que ser en relación a una persona determinada y a un hecho determinado. Después tenemos algo muy importante que tienen que tomar, que tienen que marcar la diferencia. Justamente, la instigación va a ser típica. La instigación va a ser típica una vez que el autor cometa realmente el hecho. Si no, no va a haber. ¿Sí? Y otra de las cosas, ¿qué pasa con los excesos? Por parte del autor. Supónganse, una persona instiga a otra para que cometa un hurto.
y le diga, mirá, fíjate, en el kiosco de la esquina no hay espejo, la persona que atiende el comercio es una persona, un anciano, no está muy atento, es fácil ir y hurtarle los chocolates, la mercadería, porque ni se da cuenta, no presta mucha atención, el negocio es muy grande, entonces él está en la caja y uno se puede llevar en una mochila las cosas. Bueno, lo persuade para que cometa un hurto. Y el autor del hecho, a último momento, y sin haberle dicho nada, ni tener comunicación con el instigador, toma un arma de fuego y el hecho lo comete a punta de pistola. Claramente ahí tenemos un robo, porque hay violencia contra las personas, y encima es un robo agravado por el uso de arma de fuego. Es una pena, comparada con el hurto, muchísimo más alta. ¿A ustedes les parece que es justo, o qué solución le encontrarían a este caso, si se le puede imputar un robo agravado al instigador, por más que él lo que hizo es instigar para un hecho mucho menos grave? ¿Qué les parece? Para mí no. Responde solamente por lo que le dijo, no va a responder por ¿Cómo? el exceso. Responde solamente por lo que instigó. Bien, bien. Bueno, eso es más o menos la solución que trae el Código Penal. El Código Penal no habla concretamente de la instigación, pero aplica porque se refiere a los cómplices, a los que realizan un aporte al autor. Y entonces dicen que va a ser responsable solamente en relación a lo que prometió colaborar y el aporte que realizó concretamente, no sobre el exceso del autor, porque hay un principio general que justamente como la responsabilidad penal es personal, repito, la responsabilidad penal es personal, uno no puede responder por cuestiones ajenas a las decisiones tomadas personalmente. Y si el autor, sea en un caso de autoría, que tiene un cómplice que lo ayudó, o un caso de alguien que lo instigó, excede, digamos, esa complicidad o excede esa instigación, bueno, va a responder el cómplice o el instigador solamente por aquello que colaboró o por aquello que instigó. Hay un límite ahí, ¿sí? ¿Está claro eso? Volviendo un poco con esto de cuándo hay instigación y cuándo no, la mera creación de una ocasión favorable, como un comentario así de pasadita, no puede ser entendido como instigación. El instigador se toma un trabajo que disuade, convence al autor, convence, esa es la palabra, lo convence y le hace tomar la decisión. Tal vez le da el último empujón, pero tiene que ser un empujón serio, como para que tome. Es decir, que la mera tentativa o el mero comentario sobre la posibilidad de cometer un hecho, etc., bueno, eso no alcanza a conformar instigación. ¿Sí? Otro tema. Yo otra vez, profesor, perdón, Sí, pero escucho aprovecho que es el que nos dio la clase hoy y me saco todas las dudas. Sí, claro. Cuando usted estaba hablando sobre los instigadores, que yo le había preguntado si el sicario podía ser un instigador, sí. Y se refirió también que podía ser un autor mediato, pero ¿cómo va a ser un autor mediato si nosotros habíamos dicho que el tercero actúa con la voluntad viciada? Quiere decir que esta persona que vendría a ser el sicario no estaría viciado. Por eso yo decía que ahí había un caso de instigación. ¿Sí? Ah, perfecto, ahí voy entendiendo. Ahí vamos a tener un autor material, que es el contratado, ¿sí? Contratado por una promesa, sí. o por un pago concreto, y vamos a tener un instigador que es, es la persona que decide, hace tomarle la decisión a la otra persona. Tal vez se haya confundido, ¿por qué? Porque tiene que ver con esto de diferenciar quién es autor, si en interés propio o en interés ajeno, que yo puse el ejemplo al principio. Era una de las teorías que decía, bueno, si tomamos en cuenta que el autor es solamente el que tiene el interés propio, desde el punto de vista solamente subjetivo, en algunos casos no me explica
por ejemplo, el sicario, que el sicario actúa en un interés ajeno, pero es autor claramente, ¿sí? Es autor material, ¿sí? De todas Sí. formas, claro, el instigador, como decíamos, tiene la misma pena que el autor, así que no hay, digamos, una consecuencia práctica ahí, ¿sí? Sí, lo que pasa es que es un tema difícil, Sí, bueno, claro el que que es difícil. ejerce. Sí, claro que es difícil. No hay nada que ver con civil, civil es mucho más fácil. Bueno, es un tema difícil. Estoy viendo algún punto que haya quedado aquí de la participación de delitos culposos, ya lo hablamos. Sí, después hay un tema que lo van a tener que ver, qué ocurre con los delitos de propia mano, también los delitos especiales propios, que son aquellos que, los delitos de propia mano, como su nombre lo indica, se requiere una injerencia personal del autor. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay digamos, algún tipo de ayuda o de colaboración, sin la cual el hecho no podría haberse cometido, pero el que está realizando ese aporte no reúne las calidades típicas que exige el tipo penal? Entonces, por ejemplo, en la violación, el abuso sexual con acceso carnal, es un típico caso de delito de propia mano, es decir, autor solamente puede ser aquel que accede carnalmente a la víctima. Lo que ocurre por ejemplo, con la persona que colabora con el ejecutor, digamos, con el que comete el delito de propia mano, sosteniendo a la víctima, cuando se comprueba que si no hubiese realizado ese aporte, no hubiese podido, el autor, digamos, material no podría haber cometido el acceso carnal. Entonces, bueno, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué ocurre? ¿Podemos hablar de coautoría? ¿Se puede hablar o estamos en otro terreno? Ahí hay todo un problema y bueno, algunos lo solucionan directamente diciendo que no cabe la coautoría y que nos tenemos que conformar con una participación primaria. Desde el punto de vista práctico, no hay problema porque sabemos que tienen la misma pena, autores como coautoría, el autor como el partícipe primario. Pero también tenemos otro tipo de delitos que son los delitos especiales propios, que son similares a estos, porque, por ejemplo, aquellos delitos que solamente pueden cometer funcionarios públicos, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre con aquellas personas que no son funcionarios públicos? ¿Qué rol tienen? ¿Pueden ser partícipes? ¿Pueden ser coautores? Bueno, hay toda una discusión. Zaffaroni y Alaje Locker analizan una teoría, esbozan una teoría que no es muy compartida por el resto de la doctrina, que dicen, bueno, en estos casos, en realidad, esas personas tienen una autoría especial que se llama autor de determinación, que justamente que es una excepción a la regla del dominio del hecho, porque si bien dominan el hecho no pueden ser autores porque están excluidos expresamente por el tipo penal, pero que son autores de determinación de todas formas, e inventan como una categoría ahí para hacer una solución que es un poco forzada, ¿vieron? Esto, la mayoría de la doctrina, insisto, lo soluciona poniéndole en cabeza la participación primaria a estas personas que no reúnen los requisitos típicos de estos tipos que son especiales propios o delitos de propia mano. La participación de los hechos culposos ya lo hablamos, el agente provocador, la problemática también. Ya hablamos de la tentativa, que se requiere para que haya participación, que el autor haya empezado a cometer actos ejecutivos, de lo contrario no va a haber participación. Los delitos cometidos por la prensa, también ya aclaramos. Bueno, en principio ya lo que tocaba para hoy, por supuesto hay muchísimo más para hablar porque tienen que profundizar, repito, con la autoría, la coautoría y la participación primaria y secundaria, diferenciar la participación del encubrimiento, como ya lo hablamos hoy, y bueno, si quieren alguna pregunta concreta, respondo, pero ya estamos excedidos en tiempo. Yo le quiero agradecer. Gracias, No. profesor. Y disculpe si pregunté mucho.
No, al contrario. Sirve las preguntas porque seguramente hay alguno que nos anima y esto de dar clases de esta manera, la verdad que es muy complicado para ustedes y también para mí, que tantos años de interactuar en forma personal, esto de mirar una pantalla que ni siquiera está dividida, es muy complicado. Así que todo lo que tenga que ver con participación de ustedes y que interactúen, muchas veces una pregunta ayuda un montón a aclarar dudas de Profe, gente que no se animó. profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí, dígame. Bueno, en cuanto a lo que es condenación condicional, que es un tema, bueno, que estaba viendo un video que está dentro del foro, el Sí. profesor que dio la clase, que es Arévalo, dijo que hay un segundo beneficio cuando, bueno, se otorga el beneficio de la condenación condicional en cuanto al artículo 26 y 27, que dice que se puede dar una segunda, por segunda vez, aunque no está Sí. aunque no está dentro del Código Penal, Sí, sí. que el Cuando segundo beneficio, pasan, el entre Código 8 y Penal 10 años. establece, cuando pasan en el momento de la sentencia 8 años, o si ambos delitos son dolosos, 10 años, se podría recibir una segunda condena condicional, ejecución condicional. Claro, mi pregunta era, si ambos delitos dolosos son dolosos, tienen que ser 10 años, pero si el Sí, delito es culposo y luego es doloso, ¿también tendría que pasar 10 años o 8 años? sí, porque ya ahí estamos mezclando con doloso. Genial, o sea, siempre que esté metido lo que es doloso serían 10 años y Sí, si sí, los delitos son siempre hay culposos, que solo esperar 8. 10 años. Sí, Ah, sí, claro. genial, muchísimas gracias. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de reincidencia. Jueves de la semana que viene, ¿eh? Medida de seguridad, reparación, decomiso, todas cuestiones que hacen ya a la etapa de ejecución de la pena, ¿sí? Y de reincidencia del momento en que un juez tiene que dictar sentencia y verificar si la persona tiene un antecedente condenatorio y de qué tipo lo va a poder declarar reincidente o no. Les pido, Uy, por ¿yo le favor, puedo si hacer la pueden. última pregunta? ¿Sí? Ya que estamos. Sí, sí. Disculpe, en la condena condicional se dice que los delitos no tienen que superar los 3 años para que te den la condena condicional, Sí, ¿o no? sí. Pero hay un párrafo de Zaffaroni que dice que todas las personas tienen derecho a pedir esta condicional. ¿A qué se refiere que todos podemos pedirlo? ¿No está limitada por los 3 años? Y O, hay un dato objetivo que es que el legislador estableció un mínimo que son 3 años. Es decir, que si sí, tenemos, por ejemplo, un homicidio doloso que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión, ya el mínimo legal no permite una condena de ejecución condicional. Así que de ninguna manera, salvo que haya una interpretación jurisprudencial extrema, donde se quiebra el mínimo, hay algunos casos en donde el mínimo se quiebra justamente para permitir una condena de ejecución condicional. Hay un caso, dice, hay un caso en Córdoba ahora que está justamente a estudio de la Corte, en donde se está analizando una condena donde la defensa pidió que se baje el mínimo, que se quiebre el mínimo legal para permitir una condena de ejecución condicional, porque es un caso muy particular en donde se imputa un delito, donde en el caso se estuvo ventilando ahí una venta de estupefacientes, pero el vendedor sería el tenedor, una tenencia con fines de comercialización, pero quien tendría la tenencia de esa droga la estaría vendiendo o tener para vender para poder autofinanciar su consumo. Es decir, hay todo un trabajo ahí elaborado por la defensa diciendo esta persona está en el límite de un estado de necesidad porque tiene dependencia psicofísica a la droga y vende para poder autofinanciar su consumo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la prevención especial, positiva y no sería necesaria una pena de efectivo cumplimiento, entonces la única manera es quebrar el mínimo legal, porque tiene un mínimo de 5 años, la tenencia con fines,
entonces hay todo un planteo en ese sentido. Tal vez Zaffaroni se estaba refiriendo a eso, a que todos Dice tenemos así. derecho de una ejecución condicional, pero sí es cierto que objetivamente hay un tope que tiene que, el mínimo penal tiene que tener 3 años como para poder... Zaffaroni dice así, ahí encontré el pedazo del texto: todo imputado de delito puede ser condenado condicionalmente y tiene derecho a requerir la suspensión del juicio a prueba. Eso fue lo que no llegué a... Sí, claro, todos tienen derecho en la medida que la escala penal lo permita. Ah, bien, a eso Si se estamos refiere. hablando, claro, todos tenemos derecho a pedirlo, ¿sí? Después vamos a ver si se dan los requisitos legales y doctrinarios, pero todos tenemos derecho a pedir, a peticionar, pero no a que se lo conceda si hay algún requisito que no se cumple. Por ejemplo, en un homicidio, la persona no, si es declarada culpable, no va a poderse beneficiar con una condena de ejecución condicional, porque el mínimo son 8 años de prisión. Salvo que haya un fallo que declare la inconstitucionalidad del mínimo, una construcción dogmática, digamos, de una situación muy puntual, en donde el juez diga, bueno, este mínimo, en este caso concreto, es inconstitucional. Entonces hay que quebrarlo al mínimo y hay que ir hasta 3 años para poder ejecutar una condena, pero condicionalmente. ¿Me seguís el razonamiento? Sí, claro, pero entonces mi otra pregunta es, la suspensión de juicio a prueba, disculpe Sí. porque no tuvimos, No, está yo bien. tuve que estudiarlo de las clases del año Está pasado. bien, sí. Entonces, cuando nosotros hacemos suspensión de juicio a prueba, Sí. la suspensión del juicio a prueba, no hay una condena. No, claro que no hay. Y la Pero condicional, se hace un juicio de admisibilidad del ¿y instituto. qué diferencia tengo con la condicional? Esa era No, mi la duda. ¿Con la condicional? la ejecución condicional, creo que esto lo aclaré bastante en otras clases. Sí. La ejecución condicional son distintos momentos para... Bien. Claro, la Por eso ejecución uno no hay condicional tiene que juicio. ver ya con un juicio realizado, y donde se Sí. declara culpable a una persona, y el juez tiene que decidir si impone una condena de ejecución condicional o una de efectivo cumplimiento. ¿Sí? Listo, Ese es un perfecto. caso. La suspensión de juicio a prueba se da antes del juicio. Es un instituto que justamente trata de prevenir, de evitar el juicio, por eso se suspende el juicio a prueba, se pone a prueba a la persona, pero se tienen que dar requisitos de Sí, fondo lo y de leí forma. del 46. Uno de los Sí. requisitos es que el delito posibilite una pena de 3 años de prisión. Hay dos posturas, una restrictiva y otra amplia. La amplia tiene que ver con que la escala punitiva por lo menos permita que se pueden poner una pena de hasta 3 años de prisión, entonces va a permitir una condena de ejecución condicional si es que se hace el juicio. Entonces ahí se admite la suspensión del juicio de prueba. Y la restrictiva dice, no, si la escala punitiva supera los 3 años, ya no va. El plenario COSUTA, de la Cámara Federal de Capital Federal, del año 90 y pico, no me acuerdo bien, 98 creo que es, bueno, tenía un carácter restrictivo porque decía, bueno, todo delito que tenga una pena superior a 3 años en abstracto impide aplicar una suspensión de juicio a prueba. Y después fallos posteriores, que son los ahora vigentes, dicen, no, si hacemos eso, queda todo afuera, no se puede suspender el juicio a prueba a nadie, porque ni siquiera el robo entra en una suspensión de juicio a prueba. Entonces, el análisis es en concreto, tiene un criterio mucho más amplio. En la medida que el mínimo establezca una pena igual o menor a 3 años, va a permitir que se suspenda el juicio a prueba. ¿Ahora sí? Perfecto. Lo quiero con toda mi alma, profesor. Gracias. Bueno, igualmente. Bueno, damos por terminado porque ya son 5 menos 10. Nos vemos la semana que viene. Mastiquen alguna pregunta y vemos si la podemos responder. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias. Adiós. Suerte. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.